Muy buenas tardes. Bienvenidos al 20º Congreso Internacional de Poesía y Poética. Tenemos uno de los conferenciantes principales que inaugura con esta conferencia magistral este congreso. Su nombre es Kai Osterman, mejor conocido como Moti. Estudió comunicación y relaciones públicas. Tiene diplomados en psicología transaccional y otras escuelas, fuentes talmúdicas, desarrollo integral del ser, alta dirección, entre otros. Dedicó 20 años a actividades de negocios dentro de la industria del acero y algunas otras áreas. Tiene la fortuna de haber recibido algunas experiencias muy interesantes que lo han llevado a una gran reflexión sobre la trascendencia, de tal manera que esto lo ha llevado a dedicar más de 15 años de su vida a la investigación seria, holística, científica del desarrollo espiritual. Preside un colegio de entrenamiento espiritual no religioso y es un orientador, conferenciante que aborda los temas actuales que amenazan el deterioro humano. Es un activista espiritual, siguiendo diversas fuentes a su alcance, pero a mi modo de ver, sobre todo, es un especialista en cuestiones de la mística judía y de la cábala. Es también alguien que ha recogido el pensamiento de varios principales escritores que reflexionan sobre el destino del hombre. Así es que para él estamos entrando en un macrocambio inminente, evolutivo del ser humano. Adelante, Mordejai, por favor. Muchas gracias. Es tuya la palabra. Te agradezco muchísimo, mi querido amigo doctor Víctor Toledo. Agradezco mucho la invitación. Aprecio que pensaste en tu servidor para poder tener una pequeña participación en este congreso interesante de poesía y cábala, ahora por medio de la Universidad Autónoma de Puebla. Gracias y buena tarde para todos, la excelente audiencia que nos acompaña en esta tarde. Muy buena tarde para todos, me da un placer, un gusto saludarlos y bueno, aquí estamos de acuerdo a esta invitación sobre un título que de manera ingenua de mi parte pensé, no, está bien, vamos a poner este título Espiritualidad y Cábala, pero en realidad es un título enorme que es tan amplio y tan extenso como la vida misma. Entonces, obviamente que tenemos aquí unos minutos para vertir nada más unas cuantas palabras, un poco de matiz sobre qué estamos hablando cuando decimos espiritualidad, sobre qué estamos hablando cuando decimos cábala. Palabras que quizá hoy en día sean muy conocidas, que circulan en redes sociales, en muchos lugares, pero que hay bastantes líneas de contacto, de conexión, de apreciación en estas áreas. Entonces vamos a tratar de definir, para entrar a este campo de manera muy, muy general y muy amplia, de mi parte y desde mi perspectiva particular, personal, de acuerdo
a la línea que yo manejo en entrenamiento espiritual desde hace ya un poco más de 20 años. Esta historia, este récord, como lo mencionó el doctor Víctor hace un momento, fui llevado por varias experiencias extremas de vida, ya que anteriormente, pues mi vida era diferente, y esto, incluyendo también experiencias de muerte clínica y, y cercanas a la muerte, y haber salido de mi cuerpo y haber regresado a mi cuerpo. Todo este tipo de experiencias me fue llevando y muchos otros episodios, solamente es por mencionar aquí algo rápido, pero me fue llevando esta conexión. Entonces, en la espiritualidad, como que los coach hoy en día están conectados con diferentes experiencias y líneas, y cada uno tiene su propia resonancia en cómo, la manera en que lo transmite y cómo y en qué se ha conectado o qué lo llevó a esa conexión. En mi caso, hablar de la espiritualidad es hablar del cosmos, es hablar del universo infinito y eterno. Para mí la espiritualidad en absoluto no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. En la espiritualidad no entra la religión, en la espiritualidad no entra lo religioso, en la espiritualidad entra lo científico. Ya que cuando hablamos de espiritualidad, en pocas palabras estamos hablando del universo, como lo mencioné, pero ¿de qué universo estamos hablando? Podemos decir que es infinito y eterno, pero ¿a qué me refiero? Me refiero a todo lo que contiene fuera de nuestro planeta. Nuestro planeta es un puntito diminuto en este cosmos, pero esta es, por lo mismo, estamos dentro de un universo local. En los milenios, en los siglos, no se entendían muchas cosas de las que vamos a vertir en este momento, pero hoy se nos facilita mucho más con los avances de la tecnología, el ser humano y tanta investigación y estudio que se hace del espacio. Sobre los expertos científicos en todo esto que hoy han encontrado que estamos dentro de un universo local, y que este universo local está dentro de constelaciones, las cuales estamos dentro de una galaxia, la Vía Láctea. Esto es solamente una parte mínima del universo. Hoy escuchamos hablar de hoyos negros, de hoyos blancos, de hoyos gusano, en esta investigación y esta ciencia de lo cósmico, del universo que nos rodea, al cual habitamos dentro de este planeta en la forma humana. Esto nos lleva a mundos, planetas, en fin, todos los multiuniversos, todas las galaxias formadas en los multiuniversos. Todo esto es espiritual. Esto es espiritual. Es un poquito complejo entender cómo que todo esto es espiritual. De entrada es difícil comprender, pero esto significa que tiene reglas establecidas, leyes universales cósmicas que se manejan a través única y exclusivamente basadas en la armonía, en el amor, en la verdad de las cosas, de cómo funciona todo. Esto nos lleva a entender y a conectar y a saber que existe una fuente creadora del todo. Esta fuente cósmica infinita que se sale de los límites de la mente humana para comprenderlo, a mí me gusta en términos muy más sencillos, más simples, para un mejor entendimiento de la mente humana, llamarlo el creador del todo o la creación de todo. Y la creación es continua. La creación no es algo que existió.
la creación es presente, es dinámica, porque estamos hablando de energías. Y la energía no es estática para nada. Todo el tiempo está en continuo cambio, transformación. Esto es la energía que mueve todos estos mundos y todas estas galaxias y todos los multiversos de los que hemos hablado. Por lo tanto, cierro esta parte de tratar de identificar qué es espiritualidad. Como abordé en un principio, nada que ver con lo religioso. Las religiones son creatividad humana y tienen sus propios dogmas, rituales, creencias, pero y pueden hablar o no hablar de un dios o de dioses. Y esto es cuestión por falta del conocimiento ancestral original, ya que este conocimiento original ancestral cósmico lo tuvimos en el planeta durante el primer milenio de la vida del ser humano. El planeta, como sabemos, tiene miles de millones de años. Este pequeñísimo planetita Tierra, también hoy en día llamado Gaia y llamado con otros nombres también, porque también en otras constelaciones y dentro de nuestra misma galaxia identifican a este planeta con otros nombres. Pero volviendo a que no importa la existencia que ha tenido el planeta, en este planeta ha habido varios proyectos de vida, ha habido varias empresas de vida de diferente manera, como existe en cada mundo y mundo. Así como estamos llenos de estrellas, miles, cientos de miles de millones de estrellas, así también estamos llenos de mundos. Y en muchos de estos planetas hay diferentes formas de vida. Si aquí la vida la conocemos a partir del carbono, en otros mundos puede ser el silicio y en otros planetas de otras maneras. O sea, hay miles, millones. Esto, entonces, solamente lo menciono de manera muy simple y breve para remontarnos al proyecto que se llama Adam Java. El proyecto original de la vida, existencia de un ser humano en este planeta como hoy nos conocemos unos a otros y conocemos nuestra forma de vida, dentro de un cuerpo humano con músculos, con piel, con huesos, con sangre, circulando en un sistema impresionante en nuestras venas y con una red neuronal que es análoga a la red interestelar del cosmos y del universo. Esto es un proyecto y como todos los proyectos tienen un inicio y un fin. Así que este proyecto para el hombre en este hábitat inició hace 5.782 años. Y de ahí el famoso proyecto del nombre clave código Adam Java. Incluso hoy hay un programa informático que se utiliza muchísimo y que es parte de la tecnología, del hombre hoy, que se llama Java. Nada de esto es coincidencia ni casualidad. No existen en este plano dimensional las casualidades, no existen. Estamos en un plano físico de materia en donde todo responde a la causa-efecto, causa-efecto. Así que dentro de este proyecto del creador cósmico y del creador del todo, y que no solamente crea, sino que está en control. Esto es algo muy importante de entender y de saber. Nada está fuera del control ni nada escapa. Nosotros como seres humanos y hoy en día en la vida moderna o actual, contemporánea, con la tecnología, lamentable y tristemente se atenta mucho contra los ecocidios,
con el medio ambiente, con la ecología, con el cambio climático, etcétera, etcétera, con las diferentes especies que nos acompañan en esta experiencia fantástica de vida como seres humanos, hablando de nuestros compañeros, la vida animal, no solamente terrestre, sino la vida acuática, del mundo acuático, del mundo mineral, de todo el mundo vegetal. Todo esto, lamentablemente y tristemente, de alguna forma lo afectamos en la industria hace unos 200 años para acá, poco más. Toda esta revolución comenzó y hemos venido viendo un deterioro. Pueden pasar muchas cosas, pero el proyecto ya está hecho. El proyecto original, inicial, ya está hecho. Esto significa que todo está bajo control cósmico, nada va a poder suceder. Todo se puede revertir, la naturaleza está controlada por todas estas leyes universales que cuando la mano del hombre se retira de ella, automáticamente se regenera, se reestructura, se renova. No hay de qué preocuparse realmente, ni estar alarmados, ni lamentarse. Obviamente hay que cuidar nuestra ecología. Obviamente hay que hacer lo nuestro, lo propio en nuestra generación y en las generaciones siguientes. Pero lo que quiero decir con esto es que todo está bajo control. Nada está en caos, a la deriva. Si esto fuera así, el planeta ya no existiera hace miles de millones de años. Ya hubieran chocado meteoritos, estrellado en la Tierra, como también ha pasado. Y resurge y resurge. Pero me refiero en este periodo de casi 6,000 años, como seres humanos ya no existiríamos si esto no estuviera en control y todo estuviera supeditado a la deriva, al azar y al caos. Por eso Albert Einstein tiene una frase muy famosa dentro de muchas otras que tenemos de él, donde dijo que es imposible, no hay manera, él como científico espiritual lo sabía perfecto, de que Dios no juega a los dados. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando no de Dios, sino de este gran creador. Por eso no utilizo yo en lo particular esta palabra genérica de Dios, ya que para mí es el creador absoluto del todo, el universo infinito y eterno, la energía pura, de la cual nosotros también pertenecemos y somos esencia, ya que lo que le da vida al cuerpo humano es el código Neshama, y el código Neshama es netamente energía pura divina, y esto le da la vida al cuerpo humano. Esto hace que toda la maquinaria humana física funcione, nuestros sistemas, aparatos, órganos, tendones, ligamentos, venas, arterias, que todo esté en orden y funcionando. Pero si esta energía llega el momento de salida del cuerpo, el cuerpo se va a quedar inerte. Pero nuestra existencia como Neshama, mejor conocida en el mundo como soul en inglés o alma en español, es el código Neshama, es eterna, infinita como el creador mismo, porque esa es nuestra esencia, como el universo mismo. Y entonces ahí es donde entra lo interesante. Por eso es que si la Neshama, nuestra esencia de vida, se termina su ciclo, se despide de su vasija, de su envase, de su vehículo llamado cuerpo, automáticamente el corazón queda parado, el cerebro muere y no hay más funcionamiento sanguíneo ni respiratorio. O sea, todo esto está engranado.
pero la energía que le está haciendo que esta máquina humana, física, materia, trabaje es el código Neshama. Y esto es donde entra la Kabbalah. La Kabbalah es este sistema revelado a Adán para todos los milenios siguientes que iba a tener este proyecto de vida hasta el día de hoy y la parte que falta, que sigue. Pero hemos recorrido ya la mayor parte. La Kabbalah se basa fundamentalmente en su fuente conocida por mucha gente, que es el Zohar. El Zohar es una obra muy vasta, en donde, o sea, para poderlo sintetizar, se habla de este código Neshama y se habla de la esencia creativa del creador del universo, del cosmos. Estos son los temas que inundan toda esta obra, esta fuente del Zohar. Pero quiero decirles que antes de que existiera esta fuente revelada al ser humano del Zohar, ya existía el manual de instrucción cósmico, místico, cabalístico, leyes universales, pero siempre todo basado en el amor, como lo dije, en la armonía, en la verdad absoluta, que es difícil en una mente humana, cuando estamos, nuestra Neshama, encerrada en este cuerpo, entender o comprender que existe un mundo real, una verdad. Hoy, repito, todo va siendo más fácil con lo que el ser humano ha logrado conocer y accesar el día de hoy. Inteligencia artificial, realidad virtual, este tipo de cosas nos puede hacer entender mejor este proyecto Adán Jabá. La gran noticia y la buena noticia es la que acabamos de mencionar, que tú eres un ser eterno e infinito. No te engañes con que la vida es tu cuerpo. Eso es virtual, realidad virtual. ¿Prueba de ello? Muy sencillo. Alguien puede pensar hoy en día que va a vivir, puede firmar que va a estar aquí en este planeta 200 años terrestres, 150 años terrestres, siquiera 100 años terrestres, alguien lo puede firmar. Ese es el tema. No importa. Esto es virtual. Nuestra vida es cósmica, es eterna. Y esto es la Kabbalah, pero la Kabbalah no es lo único en los sistemas espirituales, es parte de. La Kabbalah nos habla en las estructuras técnicas, tecnológicas de luz, de todos estos sistemas, y nos va conectando a diferentes áreas de todos los sistemas universales. Anteriormente, en el primer milenio, antes del Zohar, que estamos hablando de la revelación de la fuente zohárica hace aproximadamente 2000 años, y ahorita vamos a ver un poquito, nada más remontándonos a lo interesante de cómo ha sucedido la relación en tiempo cósmico, que el tiempo lineal es relativo, como lo dijo Einstein, y el tiempo lineal terrestre no existe, es virtual, y que por eso podemos viajar al presente, al pasado, perdón, y al futuro. Todo eso está bien, pero no importa. El tiempo es relativo, pero hay una creación de proyecto Adán Jabá, en donde el código dice que serán de una evolución interna
en la experiencia humana física del cuerpo, en la materia, es una evolución que deberemos de conectar espiritual. Y ahí entran los famosos 7 días de la creación. 6 días y un milenio, un séptimo día de descanso. Cada día en tiempo terrestre, en tiempo lineal, son 1000 años terrestres. Pero ahorita vamos a ver cómo, impresionantemente, si estamos en domingo, pasamos a lunes y pasamos a martes, etcétera. Esto traducido a los milenios, se nos ha dado una fuente secreta de códigos cósmicos. Y esto es lo que existía desde antes del Zohar, que fue dado después de 4000 años de Adán, esta revelación del Zohar. La tradición que nosotros conocemos, cómo ha venido esta secuencia en este conocimiento de la ciencia divina, la cual obviamente quiero decir que cuando hablamos de ciencia divina, reitero y necesito siempre reiterarlo, porque la gente lo conecta, lo sagrado, lo divino, o la creación o el creador con cuestiones religiosas o religiones, y no tiene nada que ver. En absoluto nada que ver. Cuando hablamos de ciencia divina, estamos hablando de la madre de todas las ciencias. Y cuando digo todas las ciencias, ¿a qué me refiero? Las conocidas y las no conocidas por ti, por usted y por mí, ni por muchos científicos. Cada científico en su área, en su área astronómica, en su área matemática, en su área física cuántica, no importa. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Hay muchas no conocidas. Y esta ciencia divina es la madre de todas ellas. De tal manera que como hoy ya es más sencillo acceder y accesar a todo este entendimiento de conexión, muchos científicos o artistas en el mundo de la ciencia, en el mundo de las artes, en el mundo de la filosofía, en el mundo de la historia, en el mundo de la economía. Estas materias, por citar algunas, hoy escriben, investigan y estudian mucho la conexión que han encontrado con la Kabbalah. La Kabbalah en la biología, biólogos. Matemáticos, la Kabbalah y las matemáticas. Economistas, el mundo financiero, la Kabbalah de las finanzas. Estoy hablando de expertos reales y verdaderos, ¿no? No convencionales. Estoy hablando de la gente que realmente ha encontrado este tipo de cosas tan profundas en la física cuántica, en la química, y se han sorprendido todos ellos del impresionante conocimiento milenario del Zohar que nos lleva a la Kabbalah. Esto es solamente para tener una ligerísima y breve idea muy general de este tema, que es totalmente amplio, gigantesco. Entonces, centrémonos ahí en la relación 6 días de creación representando el proyecto que iba a durar cada día un milenio terrestre en la vida del ser humano después de Adán. En el principio, Adán, cuando es creado, después de esta creación de 6 días y viene un día séptimo, Adán es creado al final. El ser humano fue creado hasta el sexto milenio, porque ahí debe ser ubicada su
evolución en el sexto milenio para trascender en conciencia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo apasionante de nuestro tiempo actual. Los que tenemos la fortuna de estar presentes y vivos hoy aquí en este planeta, estamos viviendo un momento y un tiempo inimaginable. No lo alcanzas a dimensionar. Trascendental. No tienes la menor idea de todo lo que se está moviendo en el cosmos dimensionalmente, porque ya hemos llegado al sexto milenio. Bien, pero volviendo a Adán, hace 6,000 años, ¿qué fuente se le dio de revelación de todo este conocimiento? ¿Por qué en los primeros 1,000 años todos tenían este conocimiento cósmico que hoy se ha perdido o se fue perdiendo y que hoy se está tratando de retomar por medio de tecnología humana, que mucha de esta tecnología humana, de alguna manera también, todo esto ha sido revelado cósmicamente? O sea, esto no tiene vuelta de hoja. El código entregado al primer hombre para los primeros siglos de la humanidad se llamó el Sefer Raziel Amalach. Y este contenía información que hoy en día los científicos se sorprenden. Lenguajes binarios, como los lenguajes que aparecen en los sembradíos de Inglaterra y de muchas otras áreas de Europa. ¿Cómo descifrar esos códigos de lenguajes binarios? Estaban contenidos hace 6,000 años en una fuente llamada Sefer Raziel Amalach, revelada para los primeros hombres. Pero lo interesante es que nos damos, después de haber recorrido esos 6,000 años de historia del ser humano, hemos descubierto que no es casualidad. ¿Cómo es posible que esta información se va adecuando al presente y que cada día, después del domingo, y al llegar al lunes, y después del lunes, y llegar al martes, se revela una nueva fuente? Así que después de pasados los primeros 1,000 años, llega otro personaje después de Noah, después de los primeros 1,000 años, y después de Adán, llamado Noah. Son matrices, son códigos cósmicos, arquetipos. Adán recibe la revelación de Sefer Raziel Amalach. Noah, en ese tiempo, estoy hablando ya no de personajes, estoy hablando de épocas. Época Adán, época Noah. En esa época aparece otro Sefer de Hanoch. Hoy muy más como popularizado, comercializado con el nombre del libro de Enoch, pero su código original es Hanoch, Sefer Hanoch, en donde también contiene estos, o sea, la actualización para el día lunes. Pasan otros 1,000 años y ya estamos para 2 días, los primeros 2,000, y aparece otro tiempo, otra época llamada Abraham. Y a Abraham, en esta época, se le revela otra fuente llamada Sefer Yetzirah, o libro de la formación, como también se le conoce en español, Sefer Yetzirah. Entonces ya llevamos 3 fuentes. Raziel Amalach, Adán. Hanoch, Noah. Sefer Yetzirah, Abraham. Llevamos estos primeros 3. Vamos al cuarto. Cuarto día de la semana, miércoles. ¿Ok? Recordemos que estamos contando desde el primer día de la semana, que es domingo.
Los días no tienen nombre cósmicamente en ningún idioma. Cada quien le dio su nombre, cada cultura, cada pueblo. Pero los días son numéricos. El primer día de la semana, el segundo día, en el lenguaje sagrado, en el lenguaje cósmico, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi, etc. Todo es un lenguaje cósmico sagrado para entender esto. Pero aparece entonces en la época del año 3000, de los primeros 3 milenios de vida del ser humano, otro gran arquetipo llamado Moshe. Y a Moshe se le revela nada más y nada menos que el código mayor de todos. Y el código mayor de todos se llama Torah. Pero, queridos amigos, quiero que nos pongamos atención en que esto no es casual, va de día en día. De día en día esta revelación de fuentes milenariamente. ¿Ok? Pues ya llegamos al código máximo que es la Torah. De este código máximo que está situado por eso al centro de los primeros y de los postreros, es porque es el centro, es el código cósmico principal, en donde está la fuente de todo el conocimiento universal de lo que tú quieras y de la materia y ciencia que tú quieras, como ya lo dijimos, incluso economía, matemáticas, química, física cuántica, astronomía, filosofía, artes, música, pintura, tecnología, ni hablar, inteligencia artificial, realidad virtual, tecnología de luz del mundo superior, inalámbrica, todo holográfico, y muchas otras tecnologías que hoy, por un lado, podemos conectar mejor por el conocimiento actual, pero que esto está milenariamente contenido en estos códigos y en el código de la Torah. Eso es lo asombroso, lo grandioso. Pasamos después de este cuarta fuente, la Torah, en la época Moshe. Tenemos, después de 4000 años, la aparición del Zohar famoso. O sea, pasan otros 1000 años. Y ahí aparece el arquetipo a quien fue revelado Rabbi Shimon Bar Yochai. En este periodo comienza todo un momento de decodificación de lo que ya se tenía en el primer milenio de la Torá transcurrido a la parte más oculta y secreta que se pueda llegar, pero a nuestro nivel. Porque no quiere decir que a lo que lleguemos ya se encontró todo, no. Curiosamente, este código de la Torá es infinito, no es un libro, aunque esté impreso y esté traducido a muchos idiomas o a la mayoría de todos los idiomas del mundo, no tiene que ver con eso. Los códigos, los candados y las llaves están en su lenguaje original, que es el lenguaje sagrado, o en términos actuales, modernos, conocido como el hebreo, pero es un hebreo de otro nivel cósmico. Pero son las mismas herramientas de construcción literaria, redactiva, que son las mismas letras que lo componen el lenguaje, porque estas letras son las células de luz, son herramientas y son 27. Bueno, después de la revelación del Zohar, alrededor del año 4000, a Rabbi Shimon Bar Yochai viene una serie de que este Zohar queda como lacrado, queda como sellado, y a través de los siglos siguientes iba a venir la apertura de estos sellos lacrados. Y entonces llegamos en la primera parte del siguiente milenio, del 4000 al 5000. Llegamos, del 5000 en adelante,
que ya llevamos 5, en la primera mitad de los primeros 500 años, llegamos a poco a poco, desvelación o develar, ¿cómo podemos llamarlo? Quitar estos sellos para poder acceder más a él, accesar, y aparece ahí Moshe de León, Abraham Abulafia, Isaac y Catilia. Estoy hablando de la época del año 1270, era común, después de la era común, a 1290. En este lapso de 20 años aparecen estos tres para desvelar este Zohar que había sido sellado y había quedado ahí. Posteriormente llegamos a los 500 años posteriores, el año 1500, 1600, 1700, y aparecen los grandes cabalistas, muy conocidos por muchos hoy en día, como Larry Sal, Isaac Luria, su alumno principal, Jaim Vital, el Ramban, Nachmanides, el Ramjal, y la lista es completamente interminable de estos grandes cabalistas, Moshe Cordovero, etc. Esto es como la secuencia para entender cómo en cada día de la semana y en cada milenio se va revelando estas fuentes. A manera de cerrar y de concluir en esta perspectiva de cómo se ha administrado todo esto en este proyecto y toda esta información, concluyendo nada más, tenemos entonces, sintetizando, todas las fuentes. Sefer Raziel Amalach 1, Sefer Hanoch 2, Sefer Yetzirah 3, Torah 4, en el orden que fueron siendo, no de importancia ni relevancia, sino en el orden que fueron en la historia del hombre, y Zohar 5. Llegamos al sexto. ¿Qué tenemos hoy? Otra fuente revelada. Se llama DEC. ¿Qué quiere decir DEC? Dimensión elevada de conciencia. Es la dimensión elevada de conciencia a la que el ser humano puede accesar a través de múltiples herramientas. Y hoy la información es más tecnológica. Se da como se dio al inicio de esta creación, de manera directa, inalámbrica, por la información directa que fluye a través de la conexión del Wi-Fi cósmico. Hoy podemos utilizar estos nombres porque ya los entendemos, pero imagínense que hace 1000 años, 2000, 3000 los años, le dijéramos, accede al Wi-Fi, ¿cuál es tu password? La inteligencia artificial, lo holográfico, etcétera. No se podía entender menos, se podía entender menos. Si hoy creemos entender, allá se podía entender menos, pero hoy lo que entendemos tampoco entendemos. Lo más importante que tienes que saber, como mientras estás en este cuerpo, es que realmente no sabes nada. No sabemos nada. Por más que avancemos, por más que queramos llegar, nos vamos a ir impactando y asombrando más de este conocimiento, y más nos damos cuenta lo frágiles que somos, lo ínfimos, lo vulnerables, y no sabemos nada. Pero, porque tu ser verdadero es la Neshama, el alma, esta energía sublime de amor, de armonía, de elevación. Y esta alma es la que se está conectando hoy en día en este Wi-Fi. Los dos principales passwords para si alguien quiere accesar a este Wi-Fi cósmico, hay muchos secretos y hay mucho conocimiento en todo esto, obviamente. Pero así de manera como mencionarlo en esta participación que se me otorgó estos cortitos minutos en este Congreso de Poesía y Cábala, estos dos passwords se llaman, uno es humildad,
en el lenguaje binario cósmico es anavá, y el otro es gratitud. Humildad y gratitud puedes accesar. Así es. En el lenguaje binario es karat toda, karata toda, agradecimiento, karata toda. Quisiera terminar hay mucho que hablar, obviamente. Espero que a mí a veces me inquieta este tipo de participaciones porque en lugar de haber querido coadyuvar a responder dudas o al menos que tu paz, si eres una persona que está en paz, no te conflictúes ni te inquietes, pero lamentablemente el efecto de todo esto es que siempre, lo lamento, pero nos abre ventanas, portales y nos van a quedar, si teníamos 1 millón de preguntas, ahora tenemos 10 millones. Quiero cerrar esta participación, esta sesión, aprovechando que el Congreso es Poesía y Cábala, con un escrito de una de las principales y más grandes poetas mexicanas que yo admiro, que se llama Jenny Ace, y que me parece que mañana va a tener la participación personalmente ella para cerrar este Congreso. Tiene una cantidad de obras escritas como poeta, Jenny Ace, pero tiene una que a mí me encanta por este tema que hemos hablado, por estos temas, que se llama El Cabalista o El Fulgor del Laberinto. Así se llama su obra de Jenny Ace, conectada con estos temas poéticamente. El Cabalista o El Fulgor del Laberinto es el título de su libro, y quiero dar lectura a este libro de Jenny Ace Chayo, solamente a un pequeño fragmento para cerrar y concluir esta ponencia. Y dice así en su página 26, en su página 21 de esta obra. Dice así: va el cabalista descubriendo la luz que se esconde en cada signo. En cada palabra habitan múltiples palabras, en cada partícula un rostro del deseo divino. Sigo sus rastros mientras leo, sigo sus huellas a la sombra del pergamino. Capa por capa, las palabras se van abriendo, mostrando el núcleo del significado pleno. Capa por capa el mundo se le entrega, el rastro de la luz penetra por sus ojos y le llega al alma. Las palabras del libro son velos. A través de ellas se ahonda en la eternidad, y la eternidad es nada que se funde con el infinito Ein Sof después de la corona santa. Todo se conecta en ese instante de la luz que es el misterio. Todo a través de los nombres bajados de otra esfera para ilustrar al hombre sabiduría. El cabalista transita el mundo. Nada hay en esta tierra que le pertenezca. Nada que desee tampoco, porque ha vislumbrado la luz eterna. Solo hablar con la boca que habla entre los vocablos. Solo entender la luz que sale del espejo de la interlínea donde el cabalista se mira el rostro y se sabe polvo iluminado. Su boca ha sido tocada por la brasa del entendimiento. Su boca debe contar el fuego y, sin embargo, medir la llama. Él sabe. La luz sin la medida exacta enceguece o enloquece. La luz deriva de la sombra de la mirada. Y por ello, en secreto humilde, como si no supiera nada, anda encorvado en su destino buscando. El alumno habrá de llegar mañana y él deberá medir la capacidad del cántaro de su alma. Habrá de tejer con sencillez la luz y verter gota a gota los signos de la llama. Hermoso, hermoso, queridos amigos. A mí me fascina esta poética
cabalística. Hay mucha poética cabalista. En otros momentos, si hay oportunidad, hablaremos de grandes poetas cabalistas. Y con esto quiero cerrar y me despido de todos y cada uno de ustedes, agradeciendo infinita y enormemente su presencia, esperando que les haya servido con un granito de arena. Muchas gracias a todos. No se escucha, Vic. No te escucho yo. Muchas gracias, querido Moti, por tu excelente charla, por esos vislumbres que nos diste de las épocas espirituales dentro de los libros místicos judíos. Te agradecemos mucho tu excelente conferencia y bueno, deseamos que sigas en contacto con nosotros desde tu universidad también, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, un abrazo y te mando mi aplauso. Gracias, doctor Víctor. Gracias a todos. Abrazo. Nos vemos pronto.